Muy buen día, Dios les bendiga rica y abundantemente. Tu hermano pastor Hilario Díaz, siervo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En este día traigo el tema el Evangelio y leemos la palabra en Romanos capítulo 1, verso 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que ha sido leída, que sea de gran bendición para nuestras vidas, mentes y corazones. Bendice de una manera especial a este pueblo que escuchará tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo esté sanando, esté fortaleciendo y dando más conocimiento de lo que es el Evangelio. En este día, pues, podemos iniciar diciendo, ¿qué es el Evangelio? La pregunta que es el Evangelio es quizás la pregunta más importante que una persona puede hacer. La palabra Evangelio literalmente significa buenas nuevas. Es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. En el mundo pagano, cuando un César visitaba a esa ciudad, se le entendía como un evangelio o una buena noticia. Iniciaban inmediatamente con celebraciones, decoraciones en los diferentes lugares y lo esperaban con una gran fiesta. Eso era una buena noticia. También el mensaje de un heraldo que regresa de la guerra con buenas noticias. Cuando un ejército se iba de campaña de guerra para otras naciones a pelear o nación, cuando venía con la victoria, el pueblo le recibía, ya que los hombres venían con la noticia de que traían la victoria, ya no tendrían que pagar impuestos, ya sus hijos y los bienes impuestos no pasarían al ejército ajeno, por lo tanto era una buena noticia, de tal manera que la palabra evangelio en el Antiguo Testamento habla de buenas nuevas. En el Antiguo Testamento, Isaías 61:1 en adelante habla de este tema, diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tenemos que aquí hay cuánta buenas nueva anunciada. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está lleno de palabra bonita, ya que inicia acerca de el bautismo en él del Espíritu Santo y la continuidad. Es una buena nueva cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esas buenas nuevas que predicó Jesús es que hay vida eterna. Y yo diría que consiste en que Él venció el pecado, venció al mundo, venció la muerte, venció a Satanás, venció los demonios y venció el infierno. Y se levanta victorioso, diciéndole a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen esta palabra.
La palabra evangelio aparece aproximadamente entre 40 a 46 veces. Y ya ustedes saben lo que significa. Muchas personas quizás se preguntan por qué 4 evangelios. Bueno, es un solo evangelio, pero se escribieron 4 tomos a personas diferentes. Entre ellos se le escribió a romanos, griegos, judíos y a los creyentes de la iglesia en cualquier lugar. El evangelio de la gracia o de la cruz. El evangelio de la gracia o de la cruz es el evangelio que Cristo vino a predicar y que nosotros seguimos predicando y que pertenece a la dispensación de la gracia, aunque su cobertura sabemos que es y abarcará aún más allá. Más adelante le estaremos explicando otros temas que tienen que ver con evangelio predicado en otro momento, evangelio del reino, que puede también llamársele así, pero hay un mensaje específico para el milenio y un mensaje también que es el evangelio eterno. En el evangelio hay que perder la vida, perdiendo la vida. Marcos 8:35 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y perder la vida es decidirse a dejar los placeres temporales, la vanagloria de la vida, todo esto que tiene que ver con el pecado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el Señor también dice, aquel que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz significa que cuando alguien llevaba la cruz al hombro, todo aquel que lo veía iba a ser crucificado, decía, ya está muerto. Por lo tanto, todo aquel que nos mira, que nos ve, puede decir claramente, ese está muerto en cuanto a este mundo, pero vivo para Dios. Hechos 20:24, por su parte, nos dice la palabra, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A Pablo se le dijo que le esperaban prisiones, tribulaciones, inclusive yo podría decir hasta la muerte al llegar a Jerusalén. Pero él dice que de ninguna cosa él hacía caso, ni estimaba preciosa su vida para sí mismo, con tal que acabe su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esa es la postura de todo cristiano, seguir dando buenas nuevas en un mundo que la prensa muchas veces está vendida al mejor postor, como todos lo saben, en estos días lo que pasó con la USAID y personas que durante mucho tiempo han sido dignos de confianza. En estos días se le ha perdido la credibilidad, pero nosotros sabemos que el Cristo de la gloria y ese evangelio que él encomendó con fe de resucitar de los muertos por todos los que los vieron y por la confirmación de las Escrituras y del Espíritu Santo, pues es el evangelio que predicamos. También nos dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol tenía muchísimas cosas por las cuales gloriarse y quizá de hablar con las demás personas, de hebreos. Fue nacido, pues, aunque fue en una ciudad, Tarso, como se le llamaba, pero todo dependía de aquel que da la ley, que da los pactos, que da la promesa, que era
fariseo en cuanto a la ley, según los expertos, los que explicaban un poco mejor, pero él todo eso lo tenía por basura. En otras palabras, nosotros tenemos muchas cosas en física, algunas veces, o logros universitarios, pero nada de eso es tan importante como predicar el evangelio, ya que tiene algunos beneficios temporales, pero solo el evangelio da beneficios eternos. Hay que seguir buscando ese evangelio. Y además de eso, reteniendo el evangelio puro. Es una palabra muy bonita para que nosotros podamos tener la victoria. En 1 Corintios 15:1, la palabra nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creyeron en vano. Y hay personas que hablan de salvo y siempre salvo. Pero aquí la palabra nos dice, si ustedes retienen esa palabra que ustedes han creído y que han recibido, ustedes son salvos. Si no la retienen, en otras palabras, si ustedes después dudan y se apartan, pues no pueden tener la salvación. Tienen que seguir adelante para que su fe, su creencia no haya sido en vano. Gálatas 1:11. Aquí la palabra nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay muchísimas personas que tienen algunas teorías en cuanto a su religión, a lo que han creído, a la forma en la cual han vivido, pero Pablo, teniendo toda la educación, criado en la enseñanza a los pies de un rabino muy experimentado llamado Gamaliel, y aquí que él dice lo siguiente, que el evangelio recibido por él no lo aprendió ni lo recibió según hombres, pues ni lo recibió ni lo aprendió de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Sabemos el encuentro que él estuvo cuando iba a perseguir a los cristianos, donde esa luz los rodeó y cayó de la cabalgadura en que iba, y he aquí que cayó no mirando, no viendo, quedó no vidente en ese momento, hasta el milagro que fue ejecutado cuando llegó a la calle llamada derecha, donde Dios allí envió a su hijo y oró por ello, fue recobrada la vista. Por lo tanto, aunque tengamos muchos conocimientos, tenemos que tener un encuentro con Dios para Él darnos la victoria. Aquí tenemos también que pueden existir promotores de otro evangelio falso. En estos tiempos se predica muchísimas cosas que no tienen que ver con la salvación. La salvación es que Cristo murió por nosotros, venciendo el pecado, la muerte, el infierno, todo lo que se pudiese levantar, y que ese es el único que perdona, el único que salva, el único que viene por su iglesia, el único que ha de juzgar a los vivos, a Rabasundaraya, y a los muertos. Por lo tanto, cualquier otro evangelio que le presenten, que otra persona salva, que otra persona puede dar vida, es un evangelio falso. Y aquí tenemos que 2 Corintios 11:1 tiene una palabra muy fuerte, la cual cuando nosotros la recibimos dijo, wow, y no sería demasiado drástico el apóstol cuando dijo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque
si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay personas que enseñan otro evangelio y él dice, tengan mucho cuidado porque van a venir con muchas noticias, pero son noticias falsas. Cristo nació en Jerusalén, Cristo nació en Israel, y cualquier otra persona que predique otro evangelio que se fundó en América, que se fundó en Egipto, que se fundó en otro lugar, y otro Cristo o otro personaje como lo principal, o que denigre o aplaste lo que es la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, es un evangelio falso. Y por su parte Gálatas 1:8 dice, más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, sea condenado a la muerte. Y aquí tenemos otro tema que es la sensibilidad al evangelio light. Como estamos en estos días que todo es light, que todo es ligero, la persona quiere seguir un evangelio light, y cristianos de cristal que con cualquier cosita tratan de irse a otro lugar y seguir el evangelio según san yo o según san ellos. De tal manera que al seguir ese evangelio, ellos están siguiendo un evangelio light, la cual puede llevarlo a la perdición. Y Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que reprendo presión de este país en el nombre de Jesús. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio pervertido, un evangelio que se acepta todo, un evangelio que no se habla de la santidad, que no se habla de la venida de Cristo, que no se habla del infierno. Es un evangelio pervertido, un evangelio light, la cual puede llevar a la persona a perderse eternamente. He aquí un evangelio que está acondicionado a la gente. El evangelio no se acondiciona a la gente tiene que acondicionarse al evangelio, y al venir al evangelio tiene que ser diferente a las demás personas que están allá afuera. Tanto lo que se canta, lo que vestimos, lo que hacemos debe de ser diferente. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio. En Marcos 1:14, Jesús cuando inicia su ministerio, pues aquí nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es la palabra que nuestro Señor predicó. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tiene aquí una palabra que hay que arrepentirse y creer. Son las palabras que Cristo nos dijo. Y una persona que no se le experimente un cambio, no ha creído en este evangelio poderoso como está completo. Cristo da orden de predicar el evangelio. Ese evangelio, si usted lee la palabra y se acerca a algunos capítulos, vemos cómo Jesucristo le hablaba a los religiosos en el libro de Mateo capítulo 23, que es uno de los mensajes fuertes, y otros lugares. Habla con dulzura, pero también con veracidad y rectitud, la cual toda persona debe de siempre llevar.
Cristo ordena predicar este evangelio en Marcos 16:15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No se nos dice que prediquemos una iglesia que salva, sino el evangelio de salvación. Este evangelio es el que salva, este evangelio es el que da vida. Y decir yo pertenezco a esta iglesia, por eso no soy salvo, sino simplemente por vivir el evangelio. Hay personas que están en iglesias evangélica que pueden perderse porque no están viviendo el evangelio. Hay muchas cosas light en estos días, personas que dejan su pareja sin motivo y algunos simplemente porque desean adquirir, y según he escuchado, personas que llevan varios matrimonios y así siguen y piensan que están bien. Lo importante es que cada persona comprenda lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el evangelio es una armadura que protege al creyente y también le da, podemos decir, la victoria para ganar alma. Y nos dice en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta es una armadura que consiste en un deseo especial que nos empuja por la palabra y el Espíritu Santo a llevarle la palabra a los demás, el evangelio de la paz. Quiere decir que ese evangelio es el que va a traer paz a los cuerpos, a las vidas, a los hogares. Y cuando se trata de imponer la paz, siempre es una guerra. Por lo tanto, usted va cubierto, usted va protegido, usted va armado y usted es peligroso contra la división familiar, contra la pornografía, contra la idolatría, contra los deseos y obra de la carne que nos habla el mismo libro de Gálatas. Por lo tanto, usted va armado para romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Aquí tenemos que el punto número 8 es: hombres nacidos predican. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa es una palabra poderosa para el que predica el evangelio. 1. Aquí nos dice que este evangelio no fue solo con palabras. El evangelio que solamente va con palabra es que la persona puede tener un buen conocimiento como Apolo. Pero en este caso dice que fue con poder. Y cuando va con poder es que hay sanidades, hay milagros, hay prodigios. Dios empieza a obrar de una manera poderosa. Pero no solamente va para sanando, sino en el Espíritu. Va guiado por el Espíritu. Hay rema. Dios revela aún lo que se va a predicar en Espíritu Santo y en plena certidumbre. La certidumbre es esa capacidad que Dios le da a la persona de llevar una palabra cierta, una palabra segura, una palabra la cual el que la escucha no le queda duda, porque entiende que en ese evangelio hay vida eterna. Por eso dice la palabra que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe. Y la certidumbre de fe es esa virtud que Dios nos da para decir: soy salvo. Y no necesitamos hacer nada sino creer en el sacrificio de la cruz. Ahí decimos: soy salvo. Como dice ese himno: soy salvo, este es mi canto, Cristo me sana, oh cuán glorioso. Soy salvo, veo su gloria, doy alabanza al Salvador. Qué lindo es Dios. También tenemos aquí otro texto que nos habla en Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que se necesita predicar en este tiempo, un Evangelio con potencia de señales. Hay mucho cáncer,
SIDA y enfermedades que han sobrevenido. Y aquí que es un reto para el que predica el evangelio completo, predicar este evangelio de gloria, este evangelio de poder, este evangelio que produce cambio a las personas, las vidas. Y ese fue el evangelio que llevó Pablo, un evangelio de poder, por lo cual ese evangelio que él llevó a diversos lugares, podemos decir clara y seguramente que tuvo éxito porque había poder de Dios. Es tiempo de volverse a Dios para predicar y testificar de este evangelio poderoso. ¡Wow! ¡Wow! Este día el Señor te sana, recibe salud en el nombre de Jesús Santo. En Romanos 1:16 por su parte sigue el apóstol hablando, que fue el texto bíblico que leímos al principio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Power. El poder es dinamita. ¿Y qué es la dinamita? Pues podemos decir, compuesta de algunos químicos, el cual cuando hay una mina, se está haciendo una carretera que hay roca completamente imbatible por cualquier otro medio humano, pues se pone un cartucho de dinamita y puede explotarse. Entonces, cuando hay corazones duros, cuando hay barrios duros, cuando hay familia dura, se necesita dinamita, se necesita poder de Dios. Escuchaba un testimonio donde un joven pandillero fue a la iglesia y él veía gente llorando y decía, pero ¿cuánto sería que le pagaron para que llore? Él había tenido un accidente y tenía un brazo doblado. Cuando el predicador llegó a él, que oró por él, inmediatamente se le enderezó el brazo y él también empezó a llorar. Eso es lo que se necesita en este tiempo, predicar evangelio completo. Gloria al Señor, qué lindo. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Oye, pero cuando él dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, está diciendo, yo no me avergüenzo de ese evangelio que produce cambio, que produce transformación. Y yo te pregunto, amigo, hermano, ¿qué está haciendo con ese evangelio de poder? Llénate del Espíritu Santo para que sean producidos cambios en las vidas que se le testifica, en las vidas que se le predica, en la vida que se le habla de este evangelio de cambio, este evangelio que da vida eterna. Y que no sea un evangelio vacío, que tú veas que las personas que en este tiempo tienen ese vacío, que muchos se tiran por el puente, otras personas están matando a sus parejas. Cuando tú vienes a este evangelio, vas a experimentar el cambio para la gloria de Dios. El evangelio del reino. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas personas están confundiendo el tiempo de la predicación del evangelio del reino con el evangelio de la cruz. Este evangelio del reino es predicado probablemente por los 144,000 sellados de Israel y que estarán yendo a las naciones. Y dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No dice a todo el mundo, sino que será predicado en todo el mundo. El evangelio que estamos predicando no necesita llegar, vamos a decir, a una conclusión humana de que ya todas las rincones lo tienen para venir Cristo. La venida o rapto de Cristo a la iglesia es una eminencia que no depende de señales, sino que la segunda sí visible es la que depende de señales y son también para el pueblo de Israel. Aquí el evangelio del reino se predicará en la gran tribulación y es el evangelio que habla del reino milenial y algunas palabras y pautas que tienen que ver con la persona para resistir el gobierno del anticristo. Tenemos el punto número 10, que es el evangelio eterno. Gloria al Señor. El evangelio eterno. El evangelio eterno es un evangelio el cual es predicado por ángeles.
Según Apocalipsis 14:6, allí nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Como dice el coro: temed a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Ese es un evangelio poderoso. Es un evangelio que será predicado en algún texto bíblico. Hubo uno de esos mensajes que se le dijo: no, hey, detente, no revele lo que escuchaste. Eso está secreto para ese momento y para las personas que estén en ese momento. ¿Cómo será ese evangelio? Buenas noticias eternas. Todo el evangelio es eterno porque trae noticias para la eternidad, sea para vida eterna o para condenación eterna. ¿En qué consiste el evangelio? En que Cristo venció el pecado, a Satán, al mundo, la muerte y el infierno. Es necesario que busque de Cristo y Él te estará dando la victoria. Ahí está, al final, lo que es la suscripción que puede hacer a nuestro canal Refuerzo de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Tu hermano pastor Hilario Díaz. Gloria al Señor.